Buenas tardes, compañeros asambleístas, queridos ecuatorianos. El día de hoy, efectivamente, se toca un tema sumamente importante y trascendental, como es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y pues obviamente todas estas reformas son necesarias. Sin embargo, se debe identificar dos escenarios en primera instancia. El escenario electoral en que hemos sido electos en los diferentes territorios del país. Y el punto 2, en la mayoría de los casos, son los directivos de los movimientos y partidos políticos los que han generado una serie de controversias. Y nos preguntamos, ¿podemos pensar en una democracia sin partidos? Y no solo podemos pensar en el sistema democrático ecuatoriano, se elige a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a ciudadanos sin el auspicio de partidos políticos, entre comillas, y para el funcionamiento del Parlamento no debería ser una camisa de fuerzas aquella situación. El presente proyecto de ley debe considerar lo que ya contempla en el artículo 224 de la Constitución de la República del Ecuador, donde determina que se prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico las normas y los actos del poder público, que deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En el caso contrario, se carecerán de eficiencia jurídica. Hace falta la voluntad de quienes conformamos la función legislativa. Caso contrario, seguiremos en el mismo ritmo, en las mismas discusiones, y pasará el tiempo y no tendremos trascendencia. Aquí en esta asamblea se ha hablado mucho de derechos, de defensas de ciertos grupos colectivos, e incluso recuerdo tanto desde que llegué aquí en mayo del 2021, la defensa hacia las mujeres. Y sí toco este tema trascendental porque en política efectivamente existe violencia política de género. Pero cómo ha pasado el tiempo y cada cosa que ha ido sucediendo me ha dejado con la razón que al fin del día ni siquiera es necesaria tenerla cuando pasan cosas como las que vimos suceder en esta Asamblea Nacional. Desde el 3 de julio del 2022, ya casi van a ser 2 años de este 3 de julio de 2024, cuando sufrí un ataque donde intentaron asesinarme y pude identificar quiénes fueron. Y precisamente se trata de un actor político que hoy vemos incluso que tiene la posibilidad de que alguien le quiere poner de candidato a vicepresidente de la República. Y claro, acoto estas palabras a este tema, porque si en ese tiempo hubiese existido estas reformas, posiblemente yo tenía que morirme en ese partido político y no tenía la posibilidad de levantar la cabeza. Pero hoy, con el tiempo, me doy cuenta que lo que un día dijimos se va consolidando. Y los diferentes modelos y formas de hacer política en este país han ido consolidándose con sujetos violentos como este, que se identificó como terrorista, también como amigo de alias Russo, y hoy sabemos que fue la persona que se vinculó con la mafia para hacer atentados e incluso incendiar la Contraloría General del Estado. Por eso los movimientos políticos deberían plantear en los estatutos y regímenes orgánicos la opción de aplicar un filtro a fin de que personas con grillete, miembros de grupos de delincuencia organizada, glosados por malversación de fondos públicos, narcotraficantes y criminales, no tengan opción de ser ni siquiera candidatos, menos llegar a ostentar un cargo de elección popular que hoy en día sí pasa y ustedes conocen que es una verdad. Quisiera invitarles a todos a que nos pongamos la mano en el corazón y seamos un poco más conscientes de que tal vez estas reformas que estamos intentando hacer, muchos políticos tendrán la razón, sí, pero otros no, y los hablo con conocimiento de causa. Por eso, muy puntualmente, quisiéramos ir tocando temas como mejorar la conducta humana y sobre todo comprobar lo que sucede en esta Asamblea Nacional, porque aquí no se tiene que solamente culpar,
Se ha dicho que aquí hay asambleístas camiseteros que se han ido al gobierno, que se han cambiado de bancadas, pero ojalá el gobierno también tuviera un código de ética para que no tenga que estar dividiendo bancadas para mejorar su grupo o aumentar su grupo de legisladores para que le apoyen para ciertos intereses sesgados. Eso es lo que deberíamos hacer, porque no habría necesidad de los camisetazos si es que los gobiernos también fueran un tanto correctos. Muchas gracias. Buenas tardes.